3, 2, 1. No, ya. Buenas, estamos en el último episodio de Seriamente Geek. Como pueden ver, la claqueta de Andrés es professional. Aquí no se oculta nada, como decía Iván Marín. Aquí estamos hoy con Dani Piñeros en el sonido. Ya como pueden ver, tenemos un equipo mucho mejor. Lo saludo ahí detrás de cámaras porque el man es bien tímido. Andrés no, Andrés sí le gusta salir ahí. Y bueno, estamos con Felipe, que estuvimos conversando en unos 3 capítulos anteriores de este microciclo muy chévere acerca de apropiación cultural, de la creación de mítica, de que sí existe una cultura geek, pero todo eso se entremezcla de todas maneras en una dinámica donde el tiempo y el espacio se mueven. Así como nosotros tenemos una idea muy seguramente muy equivocada de cómo eran las cosas hace 500 años, sobre todo con todo este fenómeno desde el quinto centenario, ¿no? Del descubrimiento, que dicen que es un encuentro de dos mundos. Que fue la imagen que se creó en el descubrimiento. Entonces hablemos de un encuentro de dos mundos. Yo dije, ¿cuál encuentro? No. Sí, encuentro es el nuestro. Sí, eso fue violencia y tal, y no sé qué. Entonces, bueno, yo por eso digo, el quinto centenario y punto. Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Sí, entonces ahora, en 500 años... ¿será que a nosotros nos revuelven con Dorito? ¿Será que Chuck Norris es una deidad? Según lo que ellos encuentren. Mirarán a Condorito como miramos nosotros los dioses egipcios de pronto. De pronto, sí. ¿Por dónde puede ser? Metámonos por el lado geek. Y si Andrés quiere meter la cucharada y imaginarse algo, hagamos el ejercicio de imaginación, que eso es bonito, no solamente como hablamos, ¿no? En esta cuestión de la representación histórica en la ficción, que es chévere hacer el ejercicio, hagámoslo nosotros, a ver qué pasa. Yo digo esto, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de Chuck Norris es una cosa loca, porque el man, o sea, para los memólogos expertos ya saben de lo que voy a hablar. Chuck Norris empezó su mito a partir de la serie Texas Walker Ranger. Sí. Ranger de Texas, sí. Eso, porque los capítulos con el pasar del tiempo eran cada vez tan absurdos que el tipo boca abajo desde el platón de una camioneta le disparaba un helicóptero y explotaba con una Peacemaker, y uno dice, momento, este Chuck Norris es capaz de todo, y llegó al punto. La escena del oso, la pelea con el oso es también de esa serie, ¿no? Entonces empezaron a molestar en redes diciendo que Chuck Norris cuando hacía flexiones de pecho no era él el que él se levantaba, sino que él empujaba la tierra. Ese tipo de cosas que se convirtieron en los Chuck Facts. Digamos que el chiste fue bueno. Que debajo de la barba tiene otro puño. Exacto, también. otro puño. Y empezó a salir en un montón de cosas. En Family Guy salió ese chiste de la barbilla. Pero hasta que llegó un punto ya donde ya era el colmo. El punto donde fue el colmo fue cuando Chuck Norris desafortunadamente sufre un ataque cardíaco. Lo llevan de urgencia al hospital. En el hospital tiene otro ataque cardíaco. Pero el man se levanta esa misma noche, creo, y se va para la casa. Y ahí empezó un nuevo shock fact que dice que no es que haya tenido 2 experiencias cercanas a la muerte, sino que la muerte tuvo 2 experiencias cercanas a Chuck Norris. Entonces en 500 años fácilmente uno puede creer que Chuck Norris pues era como hablar de Superman o hablar ahora de... Sí, no sé. Como hablar de Jesucristo incluso. Bueno, lo ha dicho el propio Chuck, ¿no? Cuando le dicen, bueno, ¿y usted qué opina? Él es cristiano evangélico muy devoto. ¿Usted qué opina de todo lo que dicen ustedes en internet? No, me divierto mucho, pero recuerden que el único hombre invencible que ha existido es Jesús. Bueno, que de pronto se haga una lectura de que había algún tipo de culto a ese tal Chuck Norris y se le habían adjudicado atributos sobrenaturales o alguna cosa así por el estilo. Claro, porque hablan de que... hablan de un montón de cosas, por ejemplo que Chuck Norris fue el único que atrapó a todos los Pokémon con un teléfono de discado. Dicen ese tipo de vainas. Entonces, claro, bueno, ahora no sé si aquí a 500 años sepan lo que era un teléfono sin internet. De pronto creen que todos los teléfonos eran teléfonos inteligentes, ¿no? Ahí yo veo una cosa a la pregunta tuya.
yo no tengo ni idea cómo nos vayan a ver dentro de 500 años. Mi preocupación ante todo es que nos vean, que vean algo de lo que fuimos y que vean algo de lo que hicimos. No es para nada fácil, porque a veces creemos que sí vivimos en una tradición escrita, vivimos en una sociedad donde casi toda la población, como nunca antes, puede dejar huella de su paso por el mundo por escrito, pero eso no significa que esa memoria tan diversa, tan amplia, tan polifacética pueda sobrevivir, porque Eso es... hay garantías que existen de la conservación y de la supervivencia, pero hay otras que no, porque esa masificación, pienso yo también, de la preservación y de la documentación del conocimiento y de esa reproductibilidad técnica y esa multiplicación y esos alcances masivos los hemos logrado precisamente porque lo hemos hecho a través de dispositivos que su conservación es sumamente compleja y son sumamente frágiles también. Entonces esa es una cuestión, claro. Sabemos de los sumerios, digamos, de las evidencias más Claro, antiguas del de poema de escritura Gilgamesh. hace 6.000 años o 7.000 años. Pero sabemos de ellos gracias a que plasmaron buena parte de su memoria en formatos que se pueden preservar con mucha facilidad. Porque Claro, la piedra. sí, relieves que se escriben textos sobre tablillas de barro cocido y que se pueden preservar y que quedaron enterradas, que cuando se desertiza, Mesopotamia, quedan bajo bancos de arena. Seco. La gente que vivió siglos o miles de años después, pues ya no podía leer esas tablillas, pero las usaba para construir sus casas, lo cual me parece sumamente sensato e ingenioso por parte de esas sociedades. Y eso es lo que nos permite saber de esas sociedades. Claro, no todo, por supuesto, pero sí saber cómo vivió por lo menos una parte de la sociedad. Por lo menos, no sé, la que vivía en ciudades, la que tenía el conocimiento para preservar su cotidianidad, su manera de pensar en esas tablillas. Nosotros pues también podemos decir, nosotros tenemos muchísimo más que lo que tenían los sumerios. Sí. Y ya somos miles de millones, no solo son unas ciudades-estado que había en un rincón del mundo. Ajá. Pero son dispositivos frágiles. Son dispositivos que si, por ejemplo, son dispositivos ópticos como el cine, si no se someten a condiciones adecuadas de conservación, desaparecen. Se incendió esa bodega y se echó a perder. Un cassette de VHS, pues es la cosa más frágil de la vida. Lo metiste en el cuarto de San Alejo y eso le llegó hongos y ya Hasta luego. no pudiste ver tu primera comunión. O sea, Uy, puedes ver una tablilla, puedes ver la transcripción de una tablilla sumeria de hace 6.000 años, pero no puedes ver el video de tu primera comunión de hace 30. Imagínate. Entonces, pues, en ese sentido. Claro, tenemos videos digitales que se pueden subir a internet y está ahí preservado en YouTube, pero YouTube no te pertenece. No. Yo puedo hacer, un señor puede hacerle esto al servidor de YouTube y desapareció la gran mayoría de comunicación visual Imagínate. que tenía la sociedad contemporánea. Y hay vacíos. Hablamos muchas veces en historia o en arqueología, se habla de edades oscuras. Sí. Y eso ha generado un poco el imaginario de edades de la ignorancia, de ninguna manera. Cuando hablamos de edades oscuras no es porque la gente sea más ignorante. Que se volvieron idiotas de un momento a otro. Exacto, sino que no hay un acceso a la documentación, a las evidencias de cómo vivía, cómo pensaba, cómo era esta gente, porque no hay digamos, un acervo y documental. No solamente me refiero a escritos, sino a representaciones visuales, evidencias arqueológicas de cómo era esta sociedad. Y nosotros ya hoy día vivimos edades oscuras a la hora de preservar nuestra memoria y sobre todo a preservarla desde lo audiovisual. Todo ese tránsito, toda esa era del tránsito de lo analógico a lo digital
es hoy día, a pesar de que han pasado 15, 20 años, es muchas veces una edad oscura a la hora de preservar esos archivos. No había Complejo. discos duros, por ejemplo, en los que tú pudieras guardar lo que tú editabas en tu trabajo, digamos, audiovisual, y eso se echó a perder. Lo guardaste de pronto en un DVD, pero se desprendió la película metálica del Y DVD. hasta Chao. luego. Chao, de pronto se subió a YouTube, pero con una resolución muy baja. Y lo mismo, si se apaga YouTube, ya perdiste eso. Sí, es que si la lo gente- alcanzaste. Y no solo pasa en archivos, perdóname, en archivos personales. O sea, de prensa, registros de prensa es muy difícil encontrar esa época en evidencia. Y especial. estamos hablando de una época muy reciente, una época que nosotros vivimos. Sí. Y eso es dramático. Un ejemplo en ese sentido. Yo trabajo con Señal Memoria, el archivo de RTBC, de medios públicos, y se hizo un proyecto editorial que era estudiar críticamente los discursos de presidentes, desde los que tenemos disponibles, desde Eduardo Santos hasta Duque. Es más fácil conseguir un registro de un discurso de Rojas Pinilla a conseguir uno de Uribe. Y ambos estamos hablando de presidentes sumamente controvertidos, sumamente mediáticos, pero ¿por qué es más fácil conseguir de Rojas Pinilla? Porque fueron grabados en discos de acetato. Luego del acetato, en los años 60, empieza la radio pública a las cintas magnéticas. La cinta la puedes regrabar. La cinta se deteriora, desaparece. O había, digamos, diferencias a la hora de los costos. Entonces se emitían el discurso por radio y por televisión, pero no se dejaba un registro grabado. El caso de Uribe, pues pasa también ese tránsito de lo analógico a lo digital. Entonces los primeros archivos digitales Complejo. se perdieron y los últimos analógicos, pues no había recursos de pronto y cogieron la cinta y la regrabaron. Entonces ese tipo de cosas están pasando, de evidencias de lo que pasaba hace 15, 20 años. Para Nación Rebelde, ya no hablemos solo de presidentes, sino hablemos de cosas de pronto que nos llenan más el alma. Nación Rebelde, una serie sobre la historia de las músicas alternativas, teníamos ese problema. Y pasa en general, o sea, hoy día es más fácil conseguir un álbum de los Flippers de hace 50 y pico de años a conseguir un álbum de The Black Cat Bone o del 7 de hace 15 años. Un videoclip ni se diga. Es Peor más por fácil ahí. conseguir un videoclip de los Flippers porque los grabó Astudillo en su cassette de Betamax y todavía lo conserva y lo digitalizamos en su momento. Sí. A conseguir, le pregunta uno a la gente de esos grupos de los 2000, ven, es que necesitamos registros de Rock al Parque, de que sea. No tengo nada, hermano, porque yo no tenía cómo guardar eso. Imagínate. Entonces, fíjate, esos son... tenemos un riesgo grande. Entonces, a la hora de reconocer y a la hora de documentar esa época. Grave, sí, porque la gente, Felipe, no sabe que los servidores, ahí es donde está toda la supuesta nube, no es nube, todo eso está condensado en unos cajones gigantes de supercomputadores que un día le cae una gota de agua donde no decía. Y lo impreso puede tener garantías de conservación, pero de todas maneras el papel, primero, es un material enormemente frágil, que en una biblioteca perfectamente te pueden arrancar la hoja y nadie Sí. te vio y se la lleva una persona para su archivo personal y luego aparece por allá en otra colección privada y pasa un montón, pasa a la hora de hacer investigación histórica de prensa. Yo he venido a enterarme de esas cosas porque yo, digamos, profesionalmente muy poco estudié prensa escrita. Y mucha gente se encuentra con, oiga, estoy buscando todos los números de Di-Tú, El Tiempo, la revista Cromo, y resulta que hay números que no aparecen. Pero resulta que hay noticias donde recortaron. Vaya uno a saber las razones. qué? Sí. Porque a veces hay esos procesos de borrado de la historia, como los pudieron hacer los sumerios o como sabemos que Claro. lo hacían los egipcios. Me recordaste Lo el- se hace hoy día. Como el comercial de la vivienda que el viejito se encuentra a la hija en la revista. Pues una persona dice, yo arranco esto para que nunca sepa nadie que mi hija estaba ahí en una revista erótica o alguna cosa así. Y pasa muchísimo, pasa, digamos, personajes del pasado que han sido enaltecidos y que muchas veces buscan borrar esos, digamos, registros que resultarían inaceptables o controvertidos. Y estamos hablando de
de la modernidad, y estamos Sí. hablando de épocas muy recientes. Entonces ahí, volviendo a tu pregunta, mi preocupación no es porque no puedo establecer y no puedo predecir cómo nos van a leer dentro de 500 años, digamos, dentro de 100 años. Mi preocupación es que nos lean, Exacto. que lean lo que hicimos, lo que fuimos. Como el capítulo de Rick and Morty, ¿no, Andrés? El hechicero con sus poderes, sus grandes poderes. Exactamente. Perdón. Exactamente. Justamente esa parte es la que quería tocar, porque aquí me voy a extender un poco y es para tocar ciertas variantes. Primero, y digamos que la hipótesis de la que parto todo lo que voy a decir, y es que lo valioso del recuerdo está en la fragilidad de su conservación. Y es que lo que vemos constantemente es lo que no se aprecia, y lo que no se ve constantemente es lo que tiene un valor significativo. Era lo que tú destacabas, que me llama mucho la atención, y es que ¿cómo es posible que, si vamos a llegar a un futuro, ese futuro va a ser más difícil conseguir cosas tan actuales que estamos viviendo ahora, a cosas que más clásicas, más antiguas, sí se puede conseguir? Entonces ahí parto de dos cosas, y es que el futuro para mí se parte en dos ramas: la rama final feliz, la rama final normal, y la rama, bueno, ya van tres, y la rama final trágica. La feliz es que, y digo que feliz aunque hayan cambios, es que Latinoamérica migre a Estados Unidos y los estadounidenses tengan un plan en el que digan: oiga, estamos acabando con Estados Unidos, y si hacemos que ellos se vengan para acá, y mientras tanto nosotros nos vamos para allá inconscientemente como turistas y nos tomamos Latinoamérica. Y al final, ¿qué pasa? Que los latinos terminamos en Estados Unidos, los gringos en Latinoamérica, y ahora Latinoamérica quiere migrar a Latinoamérica. ¿Ese es tu final feliz? Ese es el final feliz. Es que aquí Ok. no hay final. Y entonces, tan final feliz que Señal Colombia va a ser el único canal a nivel nacional que va a sobrevivir. Uy. Que sí, o sea, es tanto el auge de Señal Colombia para sobrevivir, que para mí es uno es una de las polémicas, no digo polémica en el mal sentido, sino de los debates más grandes que ha podido generar en una sociedad, y es con una serie que, bueno, la conocí por una persona hace mucho tiempo, que se llama Annette with Anne. Esa serie se estrenó, no me acuerdo en dónde, fue muy buena, pero no recibió la capacidad grande que tenía. ¿Qué pasó? La serie la cancelaron. Señal Colombia compró los derechos de esa serie, la serie la vieron aquí en Colombia, y la serie tuvo un auge grande. Fue tanto el auge que tuvo esa serie que la misma Latinoamérica, gracias por Señal Colombia, quiso que volvieran a dar las siguientes temporadas que siguen de un libro inspirado. Ahí te meto la cucharada. Yo vi Sherlock de Benedict Cumberbatch primero en Señal Colombia. Exacto. Entonces, ¿cómo Señal Colombia se vuelve ese canal? Ojalá. Ese canal tan grande que al final ya no va a ser Señal Colombia, sino Señal Internacional, no sé, puede cambiar el nombre, pero es ese medio de conservación. Y voy a lo que iba al principio, y es que como lo valioso de la memoria parte en la fragilidad de conservarla. Y Señal Colombia, justamente, para mí, siento que se enfoca muchísimo en eso. Y desde la subjetividad de lo que recogemos y de lo que reivindicamos, ¿no? Aquí lo estamos hablando desde una perspectiva presente. El fenómeno de La Casa de Papel es emblemático en ese sentido. Sí. Ellos hicieron la serie, no pasó mayor cosa en televisión, se sube a Netflix, y ahí es cuando termina. No, pues volvámonos a juntar, hagamos las siguientes temporadas, todo lo que tú quieras, y ahí es cuando surge el boom y un montón de cosas alrededor. Ahora, hagamos la operación, pero ya con esa visibilización, pero que ya se ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, Sí. la importancia entonces de preservar una visión. Por supuesto, no todo lo podemos preservar. Eso sí, hay que partir de esa convicción. Es inevitable. Pero lo que nos deje también un relato diverso de lo que fuimos.
¿Qué pasa muchas veces a la hora de mirar, ni siquiera hace 500 años? Hace un siglo, hace 70, hace 80 años, la gente tiene una visión del pasado construida a partir del cine. Y no del cine, ojalá del cine, porque el cine es diverso, ha sido enormemente diverso. Y cine se ha hecho en todo el mundo, a partir de Hollywood. Sí. Y a veces al público, digamos en general, le resulta una sorpresa ver que hay también representaciones fílmicas de su contexto local de hace 80, de hace 90, de hace 100 años. O sea, ¿había cine? ¿Se hacía así? Sí. ¿Se filmaba en Colombia hace 100 años? ¿Se hacía radio? O sea, hay una mirada del pasado a veces que es también sumamente empobrecedora. Claro. También, y que es importante también. Y no es que esas representaciones no existan. Hubo muchas más, desafortunadamente se han perdido por la falta de una cultura de preservación. No es culpa de la sociedad que vivió ese tiempo, faltaba más. Pero es importante de eso que tenemos, darlo a conocer y visibilizarlo también y adaptarlo a nuevos formatos y a nuevas tecnologías, ¿no? Y sabes, Felipe, qué pena yo te interrumpo. Y justo quería ir para esa parte, que es la otra cara de la que yo pienso. Bueno, el final... El final triste, que ahora que lo pienso no es tan triste, pero es que yo lo llamo el final estilo Wall-E, que ahí parte la frase nuevamente, que lo valioso de la memoria es la fragilidad de preservarla. Igual y parte de eso, de una planta, cómo genera ese recuerdo en esa sociedad que perdió hace mucho tiempo lo que era vivir. Y el secreto que siento que puede ser, porque para mí ese universo se convertiría en una película que se llama Idiocracy, creo que es. Uy, sí. El universo que fue creciendo tanto con esa ignorancia, pero pues va a diversos factores, que al final el universo sobrevive siendo ignorante. Así de simple. ¿Por qué? Por puro instinto, ni siquiera por lógica. No, ¿sabes por qué es Idiocracy? ¿Tú te has visto Idiocracy? No la conozco. Es un plan, la tesis que plantea Idiocracy es que la gente que tenía alto IQ no tenía hijos, porque sabe que la responsabilidad, que es que estamos mal, que no sé qué. Y la gente del común y corriente, la gente que no le importa un carajo nada, sí se reproducía como conejo. Entonces eso exponencialmente hizo que la tasa y lo estamos viendo. Tú ves que las generaciones cada vez tienen en promedio, no digo que todos, sino en promedio tienen cada vez menos IQ. Entonces, Idiocracia creo que sí es 500 años en el futuro, yo no sé por qué diablos, eso se llama sincronías, Andresito. Muestra un futuro donde la mayoría de gente es tonta por pura selección natural. Y la gente sapiente desapareció pues porque jamás tuvo hijos. Entonces... Claro, parte de una premisa también de que la inteligencia es una cosa innata, ¿no? Cierto. Y el hecho también de acceso a educación de calidad, Ese es muy transmisión de posibilidad de transmisión de conocimientos eficientes, de productivos. Muy anti-Matilda esa película, porque Matilda es una niña que crece en medio de una familia ignorante completamente. Y es un poco la contradicción. Bueno, ese es el más o menos. Exacto, pero es que inclusive, y ahí va, quienes siento de cierta forma, no full, pero de cierta forma que pueden salvar esa preservación de la memoria, son los nichos. Los nichos de todo, y lo hablo no solo a nivel social, cultural, inclusive geek también, porque no soy tan cercano a una generación actual, pero tampoco tan distante. Sin embargo, cuando tú ves ahora una generación actual, está todo lo inmediato, a lo fugaz. Entonces no partes de... he convivido con gente mucho menor que yo, y es como no tienen ese punto del recuerdo, porque todo pasa muy rápido. Y eso es verdad, todo está pasando, inclusive siento yo ya muy rápido. Cosa de que pues si mi generación vivió esa transición, la generación más atrás vivió esa transición muchísimo más y así sucesivamente, pero partimos de algo, partimos de un recuerdo, de una serie, de una película, de una sociedad social, inclusive de una sociedad climática. Y es como, te sientas con hace poquito le decía a Fernando el tema de que recordaba esa etapa ñoña, yo cuando me fui en un Trasmi con un amigo y me puse a hablar de zombies, del universo zombie. Al final era como, empezamos a hablar de una serie y al final yo le dije,
como, marica, en el cómic 5, o sea, en el volumen 5, en la página 3, no me acuerdo en qué plantilla, pero yo llegué a la casa y dije, oiga, pero ese era mi yo de un 2000, que no es muy lejos, obviamente, pero es 2013, 2014, y al final digo que ese futuro de esos 500 años, no solo digo por lo general, inclusive lo geek, lo llevo más por también el tema del formato, ahí lo salvan porque ellos son los que mantienen esa cultura de, hey, el futuro es bueno, viene creciendo, pero el pasado nos pertenece. Pero no, la diversidad, ¿no? O sea, la importancia de generar esas aficiones, esos intereses comunes, es el que yo estoy de acuerdo, que salvan una memoria y una memoria lo suficientemente diversa. Mientras sean nichos bien diversos también, ¿no? Porque antes el geek, y aquí hablamos un poquito hablemos un poquito de historia geek. En los 90, cuando yo estaba en la edad de Andrés, yo me acuerdo que ni siquiera se le decía así, se le decía nerd. Yo soy un nerd y el nerd consumía todo aquello que tuviera que ver con manifestaciones de ese tipo. Me veía Star Trek, leía manga, veía anime, jugaba videojuegos, jugaba juegos de rol, jugaba computador, todo eso, y todo eso estaba así. Pero no se había diversificado al día de hoy, que ya tenemos una serie de nichos muy especializados y que cada uno trata de mostrarle al mundo, mire, esto viene de esta época, lo preservamos, son unos completos estetas, como Andrés es un esteta de los zombies. Eso nos puede decir en qué capítulo de Walking Dead del cómic entonces es cuando hay tal cosa. Y que lo podemos extender al coleccionismo en general. Uh-huh. De pronto esta persona no le gustan los videojuegos, le gustan los vallenatos. Pues está construyendo una memoria alrededor también de ese proceso cultural tan importante como cualquier otro, digamos. O le gusta el fútbol y tiene todo un registro de las fotos de cuando iba al estadio, de las camisetas, de las bufandas, de los balones autografiados, de qué sé yo. Imagínate. Entonces me parece, creo que una muy buena conclusión eso. De por sí ese cambio generacional se muestra en un videojuego llamado The Last of Us. Y no lo hablo por el videojuego, la historia del videojuego. Es como lo recibió la generación, la primera entrega, y la otra generación, la segunda entrega. Y es que, obviamente, la población creció, el mundo creció. Los que ya iban a ser adultos, que eran jóvenes, ya no fueron adultos. Entonces, la primera generación recibió el The Last of Us 1. Una historia lenta, con matices altos, con transiciones de personajes. La segunda, para mí en lo personal, mantiene la misma esencia, solo que se vendió con un marketing distinto, pero se llega a esa generación joven. Y la generación joven, ¿qué dice? Muy lento. Muy lento. Y no lo entendí. Y es que es muy confuso y es como, no se trata de lo lento, de lo rápido, de lo confuso, no, y lo lleva a lo general ya al contexto. Y es que no se trata de que todo tenga que ser fugaz para entenderlo rápido. Se trata en eso, en qué tengo que entender yo, qué tengo que preservar yo, cómo cuido ciertas cosas, cómo aprendo ciertas cosas. Digamos que no era lo mismo uno salir a la calle con un grupo de amigos hace 10, 20 años a salir ahora de un grupo, porque las actividades son distintas, las situaciones son distintas, inclusive el contexto. La seguridad es distinta. Exacto. O sea, antes uno salía, obvio, con el tema de la seguridad y es como, bueno, pues salgamos. Pues está peligroso, pero ahora uno hace un plan con amigos y es como, venga, y si mejor, no sé, me cae aquí mejor nos conectemos por Twitch o algo como para hablar, porque la verdad ya es muy tarde, ya no puedo ir para allá. Entonces es eso. Pues sí, yo creo que son diferentes momentos, situaciones que marcan la manera como nosotros percibimos, como nosotros transformamos, como nosotros preservamos y como nosotros observamos eso que es una cosa que está constantemente escribiéndose y cambiando, que es la historia. ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro. Desapareceremos las personas, pero algo de nosotros queda. O así no queden documentos, porque la mayor parte de la historia humana ha sido
mínima su preservación a través de documentos distintos a lo que podemos preservar naturalmente, ¿no? Ese tema de Cosmos, la serie de Carl Sagan, de que muestra, bueno, todo lo que está en los libros está en este cuadrito, después de Del todo calendario cósmico. de todo lo demás que estábamos hablando. Más allá de nuestra preocupación, que sí es importante referenciar nuestras diversidades, habrá cómo dejar nuestra huella, porque huellas sí que hacemos. Hay un libro muy bonito que se llama Antes de Colombia, de Karl Langebeck, de la mira. Universidad de los Andes, y habla un poco de toda esa historia muy temprana del periodo prehispánico, antes de los muiscas, de los taironas, de todos esos procesos de poblamiento de las sociedades de cazadores-recolectores. Y dice una cosa: independientemente de lo que haga, de lo que piense, de lo que preserve, todo ser humano siempre va a hacer dos cosas: morirse y producir basura. Y con eso ya podemos dejar un relato Una huella. sumamente elocuente de lo que fuimos. Uy, imagínese. Entonces, Alcionai. uy, no, tremendo, poderoso, mi estimado Felipe. Eso que me estás diciendo ahí, vea, entonces, hasta la basura es valiosa en ese sentido, ¿no? Claro. Chéverísimo. Y es que hay un análisis, este análisis no sé si lo haya hecho alguien, si lo ha hecho genial, y es con Futurama. Siento Ay, que volvimos a Futurama, sí. Futurama es el claro ejemplo de cómo, ejemplo, todo el mundo trata a Fry como si fuera un estúpido. Yo no siento que Fry sea un estúpido. Fry es la clara representación de cómo sería si 500 años después intentáramos recuperar la historia y esa historia llegara en un envase de una sola persona. Eso es sobre todo, digamos, cómo también la modernidad mira el tiempo, ¿no? De pronto en 500 años no lo vamos a ver así, pero desde la obsesión moderna de mirar el acontecer humano como una progresión permanente. Eso, obviamente, lo de Futurama es un chiste, pero muchas veces la ciencia ficción lo plantea así, ¿no? Arthur C. Clarke, Claro. ¿no? Que supuestamente en un futuro lejano se va a mirar esta época como una época como la época de gente inmoral, gente ignorante, gente violenta. Sí, que todo lo consume rápido, bueno, en fin. Eso es muy bonito, ¿no? Y piensan que en el futuro van a ver para atrás como nosotros vemos para atrás, ¿no? Que nosotros pensamos, como decías tú, que la gente medieval, mucha gente cree que la gente en la Edad Media o en la Edad del Oscurantismo, Baja Edad Media, era tonta. Pero bueno, no era tan así. Mi estimado Felipe, primero agradeciéndote el haber venido a estos ciclos. No, a ustedes por la invitación. Llevamos tiempo, ya más de 10 años sin hacer esto, pues ya era hora, hermano. Ya era hora, sí, así de una manera relajadita. Segundo, recuérdale a nuestros televidentes, que no son pocos, ¿cómo se llama el libro? ¿Dónde lo conseguimos? Otra historia de Colombia. En todas las librerías de cadena, Panamericana, Lerner, Librería Nacional, librerías independientes. Ojalá vayan a las independientes y aprovechen y estimulen esa industria. Si ya no hay de otra y lo necesitan pedir digitalmente, lo pueden hacer por la web de estas librerías o por Busca Libre. También ya está disponible en ebook a través de la aplicación de Apple Books. Bueno, y no solo otra historia de Colombia, conéctense a Señal Memoria en redes sociales para mirar todo lo que hacemos con los archivos de la radio y la televisión colombiana. Cositas chéveres. Bueno, mis invitados tienen un mercado de las pulgas y yo sé que alguien que pueda apreciar algo de mercado de las pulgas es Felipe. Nosotros hacemos ahí la bioreacción, ¿no, Andrés? Hacemos la bioreacción. Su merced, hay un regalo que le tenemos de parte de Seriamente Geek, muy del mercado de las pulgas. Por favor, observe ahí detrás suyo. Este es para su merced. Esa es una agenda que se publicó en 1992. No, hablando del quinto centenario, pero ¿qué es esta belleza? Está limpio y es como cómo fue el relato en aquel entonces de todo lo que fue ese año en el viaje de Colón. Y Lo van es una- así, mes por mes, día por día. Esta hermosura, hermano. Entonces ahí, Oh, parce, no, muchísimas gracias.
Obviamente nadie la rayó porque le dio un pesar enorme. No, yo la tenía guardada desde aquel entonces. No, de verdad, muchísimas Ya está. gracias. Esto me compromete todavía más a traerles otra historia de Colombia. Bueno, listo. Entonces, Qué lindo esto. De verdad, muchísimas gracias. bueno, mi estimado. Bueno, entonces ahí, Andresillo, por favor, para acá, para este lado, ¿no? Sí, sí, porque Dani es muy tímido y está ahí muy profesional escuchando. Con la agenda del quinto centenario. Eso. ¿O sí? Ah, no. Bueno, es el que nos va a hacer el registro. Ya, bueno. No, esto está muy bello. Muchísimas gracias, mi hermano. Bueno, sí, y a todos ustedes un saludo. Véanse los otros ciclos anteriores, el de Santiago, el de Iván, y vamos a seguir aquí hablando de muchas cosas chéveres, relajados, frescos, riéndonos, pero de todas maneras seriamente geeks. Chicos, nos vemos. Chao. Este podcast fue hecho gracias a la editorial Alcionae. Libretos y dirección Fernando Plestet, el biblioterco. Postproducción de video y datos Andrés Gordillo. Sonido, ecualización y apoyo técnico Daniel Piñeros. Hasta la próxima.